Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Los profetas de Dios dieron advertencia a los reyes, pero solo unos cuantos prestaron atención y trataron de corregir al pueblo. Josías fue uno de esos reyes que se propuso acabar con el culto a los ídolos y restauró el templo de Jehová, pero los sucesores de Josías no siguieron sus pasos, de modo que Jehová permitió que los babilonios conquistaran Judá y destruyeran Jerusalén y su templo. Los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia y Dios predijo que pasarían 70 años antes de que volvieran a su tierra, hasta que llegara el rey prometido, el Mesías. Ningún descendiente de David ocuparía el trono. En cualquier caso, la mayoría de los reyes que descendieron de David demostraron que los seres humanos no están hechos para gobernar. En realidad, solo el Mesías tendría esa capacidad. Por eso Jehová le dijo al último de aquellos reyes: la corona no llegará a ser de nadie hasta que venga aquel que tiene el derecho legal, y tengo que dar esto a él. El periodo desde el reinado de Salomón hasta la caída de Jerusalén en el 607 a.C. fue de 390 años, periodo en el que gobernaron muchos reyes y donde aparecieron profetas como Elías, Eliseo o Isaías. Por ejemplo, sobre el año 876 a.C., unos 120 años después de la muerte de Salomón, por mediación de la espada ascendió al trono Onrí, el jefe del ejército de Israel bajo el rey Elá. Al rey Onrí la Biblia se le atribuye poderío. Onrí hizo lo que era malo a los ojos de Jehová y continuó con la idolatría de Jeroboam, siendo peor que todos los que fueron antes de él. Esto provocó que Dios se apartara de ellos. Onrí incluso fue el primer rey israelita que tuvo que pagar tributo a Siria. Este rey es mencionado en el obelisco negro de Salmansar III, rey asirio, como un rey de Israel. También se encontró una piedra llamada la piedra moabita, cuya inscripción dice en parte: en cuanto a Onrí, rey de Israel, humilló a Moab muchos años. Incluso mucho tiempo después de haber terminado su reinado, los asirios, en reconocimiento a su poder, continuaron llamando a Israel la tierra de Onrí. La historia también recuerda a Jehoás, que fue rey de Judá desde el 898 hasta el 859 a.C. La Biblia cuenta que tras la muerte de su padre, Ococías, su abuela, la reina madre, Atila, ordenó la ejecución de toda la familia real, tomando posesión del trono. Solo se salvó Jehoás, que era un niño, pues lo escondieron, hasta que años después ungió a Jehoás y se dio muerte a Atila. De este rey se han encontrado inscripciones en Nínive, la capital asiria. Otro de los reyes fue Jehú, que reinó del 841 al 814 a.C. Este fue ungido por el profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Después de este suceso, Jehú reveló que había sido ungido como rey de Israel, por lo que el ejército le proclamó rey inmediatamente. Entre otras cosas, este rey acabó con la adoración a Baal en Israel, aunque finalmente no fue del todo fiel a Dios, y este permitió que cayera ante el rey de Asiria. Pero como luchó contra la adoración falsa, Dios le prometió que sus hijos se sentarían sobre el trono de Israel a lo largo de 4 generaciones. Las pruebas extrabíblicas de este rey las podemos encontrar en ciertas inscripciones asirias. Por ejemplo, en una inscripción del rey de Asiria, Salmansar III, que dice que recibió tributo de Jehú. El tributo de Jehú: recibí de él plata, oro, cubos de oro, estaño, un bastón de rey. La Biblia sitúa al profeta Eliseo en aquella misma época. Este profeta realizó muchos milagros gracias al poder de Dios. Por ejemplo, resucitó al hijo de una sunamita, curó la lepra de Naamán, incluso dividió el Jordán golpeando el agua, en total 15 milagros. Eliseo siguió la obra de Elías, atacando de lleno la adoración falsa que tanto desagradó a Dios, donde mostró un gran celo por el nombre de Jehová y por la adoración verdadera. Por su parte, Menahem fue un rey cruel de Israel que reinó desde el año 790 a.C. Este rey arrasó Tifsá y el pueblo recibió un trato cruel. Por ejemplo, a todas sus mujeres encintas las rajó. Este rey hizo lo malo a los ojos de Jehová, fomentando la adoración de becerros, por lo que Jehová retiró su protección. Durante su reinado, el rey asirio Tiglat-Pileser III invadió Israel y le obligó a pagar tributo. Y en una inscripción asiria de este rey se menciona a Menahem de Samaria, de quien el monarca asirio decía haber recibido tributo. Jotán fue un rey de Judá que gobernó sobre el 748 a.C., que hizo lo que era recto a los ojos de Jehová, aunque permitió que continuara los lugares altos. En su reinado sirvieron de profetas Isaías, Oseas y Miqueas. Aunque para muchos estos profetas son personajes ficticios, es extraño que el rey de la época no lo sea, pues encontró el anillo de sellar con el nombre del rey Jotán. A este rey le siguió su hijo, el rey Acaz, del 761 al 746 a.C.
que hizo lo que es malo a los ojos de Jehová. Debido a esto, el gobierno de Acaz tuvo muchas dificultades. La Biblia cuenta que Acaz, en vez de mostrar fe en Jehová, fue a Damasco para rendir homenaje a Tiglat-Pileser III. Y desde luego, estos reyes no solo existieron, pues se conocieron, ya que de hecho se encontró una inscripción de Tiglat-Pileser III mencionando al rey Acaz. También se encontró un anillo de sellar del rey Acaz que decía: perteneciente a Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Durante el reinado de Acaz, el rey israelita en Samaria fue Pekah, quien hizo lo malo a los ojos de Jehová, pues continuó la adoración idolátrica de becerros. Este rey decidió invadir Judá y pidió ayuda al rey sirio con la firme intención de destronar a Acaz, pero no lograron tomar Jerusalén. El profeta Isaías le aseguró a Acaz que esa alianza no le destronaría. Sin embargo, pagó tributo al rey asirio Tiglat-Pileser III para que le ayudase, por lo que el rey asirio capturó Damasco y dio muerte al rey sirio. Después Oseas mató a Pekah y se convirtió en rey de Israel. Estos sucesos los narra un texto asirio de Tiglat III que cuenta su campaña contra Israel. Todos sus habitantes llevé a Siria, destronaron a su rey Pekah y nombré a Oseas por soberano. Oseas fue el último rey del reino septentrional de Israel, que llegó a su fin en el 740 a.C. En cierta ocasión se encontró un sello que decía: perteneciente a Abdías, siervos de Oseas, fechado en el siglo VIII a.C. Isaías había profetizado en esa época que Dios usaría un tal Ciro y que éste se le abrirían unas puertas. Esto es lo que ha dicho Jehová a Ciro: sojuzgar naciones para abrir delante de él las puertas de dos hojas, de modo que las puertas mismas no estén cerradas. Pero todavía faltaban 200 años para que Ciro apareciera en el panorama histórico, y como estaba profetizado, la puerta se le abriría. Isaías también dio un dato científico que se escapaba a los pensamientos de la época, pues en esa época se creía que la tierra era cuadrada. Isaías dijo: él está sentado sobre la redondez de la tierra. Otras traducciones bíblicas usan círculo y globo. Mientras Oseas gobernaba Samaria, el siguiente rey de Judá fue Ezequías, el hijo de Acaz, que gobernó del 745 al 717 a.C. Fue un rey que hizo lo que era recto a los ojos de Jehová. Debido a esto se dice de él que después de él resultó que no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, aun los que habían sido antes que él. También se encontró un sello que decía: perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. En Nínive se encontraron inscripciones que hablaban de Ezequías como rey de Judá. Todos los reyes de Israel que se apartaron de Jehová lo pagaron cuando Dios les retiró su protección y terminaron pagando tributo a las potencias vecinas. Por eso hay este caudal de pruebas de antiguos reyes de Israel e inscripciones asirias o egipcias, pues estos solían jactarse de sus victorias. Sin embargo, cuando estos luchaban contra reyes buenos, el final era diferente, como el caso del rey Ezequías, y es que hubo ocasiones en las que el pueblo de Dios disfrutó de su protección. De hecho, siempre que cumplían con su parte del pacto los protegía, pero si desobedecían pagaban las consecuencias de apartarse de Dios. En una ocasión, durante el año 740 antes de nuestra era, Salmansar V atacó Samaria y Asiria y derrotó la capital israelita del reino del norte, en cumplimiento de lo predicho por los profetas de Jehová. Sin embargo, Salmansar murió antes de finalizar la conquista de Samaria y la ciudad cayó ante Sargón II. La Biblia menciona en una ocasión a este rey en el libro de Isaías, pero por lo que se ve, la corriente del tiempo se olvidó de Sargón. Como no se tenía conocimiento de la existencia de Sargón, la Biblia se inventaba un dato histórico, por lo tanto la Biblia era falsa, hasta que en 1843 unas excavaciones en Jorsabab sacasen a la luz de nuevo al rey que no existió, pues solo la Biblia citaba de él, y se descubrió el palacio de 200 habitaciones y cientos de inscripciones de Sargón, el rey de Asiria, por lo que Sargón sí había existido, y con relación a las inscripciones confirmaron sucesos que la Biblia menciona. Por ejemplo, en una inscripción se atribuye la conquista de Samaria en el año 740 a.C., por lo que Asiria había derrotado a Samaria y se deportó a los habitantes del reino de las 10 tribus, dejando el reino de Judá como representante del pueblo de Dios en la tierra. 8 años más tarde intentó hacer lo mismo con Judá, por mediación del hijo de Sargón, Senaquerib. Sin embargo, se encontrarían con un problema: Judá era fiel y tenían de parte a Jehová de los ejércitos. Y es que la subida del rey Ezequías al trono de Judá a finales del siglo VIII a.C. fue recordado, entre otras cosas, por el profundo cambio religioso, pues Ezequías
acabó con la adoración falsa y se volvió al Dios de Israel. Pero para aquel entonces el reino de Judá no tenía el favor de Dios, pues Acaz, el padre de Ezequías, había hecho lo malo a los ojos de Jehová. Por esa razón Jehová permitió que sufriesen a manos de Asiria. De hecho, Ezequías tuvo que pagar tributo a Sennacherib, y los anales encontrados de este rey asirio lo confirman. En cuanto a Ezequías, el judío, no se sometió a mi yugo. El propio Ezequías me envió a Nínive 30 talentos de oro, 800 talentos de plata, para entregar el tributo y rendir obediencia como un esclavo. Pero Sennacherib, aunque recibió el tributo, decidió atacar Jerusalén, por lo que ante el inminente ataque de Sennacherib, Ezequías cegó todos los manantiales y fuentes que había fuera de la ciudad de Jerusalén, para que los asirios no tuviesen agua, por lo que Ezequías creó un suministro de agua excavando un túnel subterráneo que atravesaba la roca para llevar agua desde la fuente de Gijón hasta un estanque. Este prodigio de ingeniería se logró cavando un túnel de 533 metros en el interior de la montaña. Muchos dudaban de este relato. El túnel fue descubierto en 1838 por Edward Robinson. En el túnel se halla una inscripción que registra la construcción del túnel por el rey del reino de Judea. La inscripción fue extraída y ahora está en el Museo Arqueológico de Estambul. Sennacherib insistió en que Jerusalén debía rendirse. El profeta Isaías avisó a este rey y le transmitió las palabras de Jehová: ¿a quién has desafiado con escarnio? ¿Y de quién has hablado injuriosamente? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantas en alto los ojos? Es contra el Santo de Israel. Por lo que los enemigos de Judá fueron devastados en una sola noche y por medio de un solo ángel. Así que Asiria sufrió una humillante derrota, perdiendo 185.000 soldados. Así quedó eliminada la amenaza de Sennacherib. Los detractores bíblicos dicen que este suceso es fantasioso, sin embargo los historiadores lo cuentan, aunque es cierto que atribuyen la matanza a asuntos mucho más fantasiosos, pero la cuestión es qué sucedió. Por ejemplo, la versión de Heródoto es algo distinta, pero coincide en la interpretación milagrosa. Nos cuenta que en vísperas de la batalla, una plaga de ratones hizo estragos en el campamento asirio, royendo los carcajes y los arcos y también las correas de los escudos, en tal forma que al día siguiente, encontrándose los asirios sin defensa y sin armas, huyeron y perecieron en gran cantidad. Tal desastre obligó a Sennacherib a regresar, con rostro avergonzado, a su propio país. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, cita al babilonio Beroso y dice: Dios les envió una enfermedad que en la primera noche en que sitiaron la ciudad mató a 180.000 soldados con sus capitanes y centuriones. Así que lo que queda claro es que los relatos de Beroso y Heródoto reflejan el hecho de que las fuerzas de Sennacherib sufrieron una inesperada calamidad en esa campaña contra Jerusalén. Desde aquel entonces, Sennacherib no volvió a intervenir militarmente en Jerusalén. ¿Por qué no se atrevió este jactancioso rey a intentarlo?